¿Quién era Mefiboset en el contexto bíblico? Mefiboset era el hijo de Jonatán, el amigo más cercano del rey David, y nieto del rey Saúl, el primer monarca de Israel. Su historia se encuentra principalmente en el segundo libro de Samuel. Es un personaje que simboliza la gracia inmerecida y el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Cuál era su ascendencia real y por qué era significativa? Mefiboset pertenecía a la casa real de Saúl. Su padre, Jonatán, era el heredero legítimo al trono, y su abuelo, Saúl, fue ungido por Dios como el primer rey de Israel. Esta ascendencia era significativa porque, tras la muerte de Saúl y Jonatán, Mefiboset era el único descendiente directo vivo de la casa real anterior, lo que lo convertía en un potencial rival para el reinado de David. Aunque su condición física lo hacía improbable. ¿Qué tragedia personal marcó su vida a una edad temprana? A la edad de 5 años, Mefiboset sufrió un accidente que lo dejó lisiado de ambos pies. Cuando llegaron noticias de la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla de Gilboa, su nodriza, en su prisa por escapar, lo dejó caer, resultando en su discapacidad permanente. Esta tragedia no solo afectó su movilidad, sino también su futuro, ya que una discapacidad física a menudo se veía como una desventaja significativa en esa cultura. ¿Por qué su nodriza huyó con él precipitadamente? La nodriza huyó con Mefiboset precipitadamente debido al temor generalizado que siguió a la derrota de Israel en la batalla de Gilboa y la muerte del rey Saúl y sus hijos. Era común en la antigüedad que, al caer una dinastía, todos los posibles herederos del trono fueran ejecutados para evitar futuras reclamaciones. La nodriza intentaba proteger al joven príncipe de esta amenaza. ¿Qué significado tenía su nombre original, Meribaal? El nombre original de Mefiboset era Meribaal. Baal era un término que podía referirse al dios pagano Baal, pero también podía significar señor o dueño. El cambio a Mefiboset, uno que esparce la vergüenza o uno que se avergüenza, es probablemente una modificación posterior, quizás para evitar la asociación con el culto a Baal o para reflejar su condición de lisiado, que en esa cultura a menudo se asociaba con la vergüenza o el juicio divino. ¿Dónde se escondió Mefiboset durante años y por qué? Mefiboset fue llevado a Lodebar, en Galaad, una región al este del Jordán. Permaneció allí durante muchos años, viviendo en la casa de Maquir hijo de Amiel. Lodebar, cuyo nombre significa sin pastos o sin palabra, era un lugar desolado y olvidado, lo que lo hacía ideal para esconder a alguien de la realeza y mantenerlo fuera del radar de David. ¿Cuál era su condición física y qué implicaciones tenía en su cultura? Mefiboset era lisiado de ambos pies. En la cultura antigua, una discapacidad física a menudo se interpretaba como una señal de impureza o incluso de castigo divino, y las personas lisiadas a menudo eran marginadas. Esto significaba que Mefiboset no podía participar en actividades militares o incluso servir en ciertas funciones sacerdotales, lo que limitaba drásticamente sus opciones de vida y su estatus social. ¿Cómo entró David en escena en la vida de Mefiboset? Años después de establecerse como rey, David recordó su pacto con Jonatán, en el que se prometieron mutua bondad a sus descendientes. Preguntó si quedaba alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrarle misericordia por amor a Jonatán. Este acto de recordar una promesa después de tanto tiempo demuestra la lealtad y el carácter de David. ¿Qué juramento había hecho David a Jonatán respecto a su descendencia? David y Jonatán habían hecho un pacto solemne ante el Señor, prometiéndose lealtad mutua y extendiendo esa lealtad a sus descendientes. Específicamente, David había jurado que no cortaría la descendencia de Jonatán, y Jonatán había pedido a David que mostrara bondad a su casa cuando él llegara al trono. ¿Quién fue Siba y qué papel jugó en la revelación de Mefiboset? Siba era un siervo que había servido a la casa de Saúl. David lo llamó para preguntarle si quedaba alguien de la casa de Saúl. Siba fue quien informó a David sobre la existencia de Mefiboset y su paradero en Lodebar, aunque su testimonio más tarde sería cuestionado. ¿Cuál fue la reacción inicial de Mefiboset al ser llamado ante David? Mefiboset, al ser llamado ante el rey David, se postró con temor y reverencia. Es probable que esperara lo peor, quizás la ejecución, dada la costumbre de las dinastías victoriosas de eliminar a los rivales potenciales. Su humildad y sumisión son evidentes en sus palabras. ¿Qué palabras pronunció Mefiboset al encontrarse con David? Mefiboset se identificó a sí mismo como tu siervo y, con humildad, se consideró a sí mismo como un perro muerto, 2 Samuel 9:8, una expresión que denotaba la más baja de las estimaciones.
Esta frase reflejaba su conciencia de su insignificancia y su miedo ante el rey. ¿Cómo contrastaba la actitud de David hacia Mefiboset con las expectativas de la época? La actitud de David contrastaba drásticamente con las expectativas de la época. En lugar de ejecutar a Mefiboset, David le mostró una bondad y una misericordia inmerecidas, cumpliendo su pacto con Jonatán. Esto demostró la justicia y la compasión de David, así como su temor a Dios y su respeto por los juramentos. ¿Qué posesiones le devolvió David a Mefiboset? David le restituyó a Mefiboset todas las tierras y propiedades que habían pertenecido a su abuelo, Saúl. Esto incluía no solo la herencia familiar, sino también los ingresos que generaban estas propiedades, lo que garantizaba su sustento. ¿Qué provisiones hizo David para el sustento de Mefiboset? David ordenó que Mefiboset tuviera un lugar permanente en su mesa, como uno de sus propios hijos. Además, Siba y sus hijos y siervos fueron designados para trabajar las tierras de Mefiboset y traerle las cosechas para su sustento. ¿Qué significado tenía que Mefiboset comiera continuamente a la mesa del rey? Que Mefiboset comiera continuamente a la mesa del rey era un honor inmenso y una señal de completa aceptación y favor. Simbolizaba su restauración a un lugar de privilegio y seguridad, como si fuera parte de la propia familia real de David, a pesar de su pasado y su discapacidad. ¿Cuántos hijos tenía Siba y cómo estaban relacionados con Mefiboset? Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Todos ellos fueron asignados para trabajar las tierras de Mefiboset y servirlo, lo que demuestra la magnitud de las propiedades que le fueron restituidas y el nivel de cuidado que David le proveyó. ¿Cómo interpretaron los contemporáneos este acto de bondad de David? Los contemporáneos debieron haber interpretado este acto de bondad como algo extraordinario y quizás sorprendente. Era una clara demostración de la fidelidad de David a sus pactos y su carácter justo, lo que reforzaba su legitimidad como rey. ¿Cuál fue la reacción de Mefiboset ante la generosidad de David? Mefiboset se mostró profundamente agradecido y humilde ante la generosidad de David. Su respuesta de perro muerto persistió en su mente, lo que subraya la magnitud de la gracia que había recibido y su asombro ante la bondad inmerecida. ¿Qué lección teológica se extrae de la historia de Mefiboset y David? La historia de Mefiboset es a menudo vista como una hermosa alegoría de la gracia divina. Así como Mefiboset, un lisiado y descendiente de un enemigo, fue restaurado y honrado por la bondad de David, la humanidad pecadora es restaurada y reconciliada con Dios a través de la gracia de Jesucristo. A pesar de nuestras propias lisiaduras espirituales. ¿Qué personaje secundario relacionado con Saúl intentó manipular a David en relación con Mefiboset? Durante la rebelión de Absalón, Siba, el siervo de Mefiboset, intentó manipular a David. Se encontró con David mientras huía de Jerusalén y le ofreció provisiones, acusando falsamente a Mefiboset de haberse quedado en Jerusalén con la esperanza de ser nombrado rey. ¿Qué acusación falsa hizo Siba contra Mefiboset durante la rebelión de Absalón? Siba acusó a Mefiboset de haberse quedado en Jerusalén con la esperanza de que la casa de Israel le devolviera el reino, creyendo que la rebelión de Absalón sería una oportunidad para restaurar la dinastía de Saúl. Esta acusación era una mentira calculada para ganarse el favor de David. ¿Cuál fue la reacción de David a la acusación de Siba? David, en su dolor y prisa por escapar de Absalón, reaccionó de manera impulsiva. Le entregó todas las propiedades de Mefiboset a Siba, creyendo sus palabras sin investigar a fondo. Esto demuestra el estrés y la vulnerabilidad de David en ese momento. ¿Cómo se defendió Mefiboset cuando David regresó a Jerusalén? Cuando David regresó a Jerusalén después de la derrota de Absalón, Mefiboset salió a su encuentro, mostrando signos de luto y abandono, no se había lavado los pies, ni se había arreglado la barba, ni había lavado su ropa. Él se postró ante David y le explicó que no había podido acompañarlo porque Siba lo había engañado y se había llevado el asno que debía usar. ¿Qué le dijo Mefiboset a David sobre su propia lealtad durante la rebelión? Mefiboset le aseguró a David su completa lealtad, expresando que siempre se había considerado como un siervo del rey. Le dijo a David que Siba lo había calumniado y que él estaba dispuesto a que David hiciera lo que le pareciera mejor. ¿Cuál fue la decisión final de David respecto a las propiedades de Mefiboset y Siba? David, al escuchar la explicación de Mefiboset y quizás sospechando la verdad, decidió dividir las propiedades entre Mefiboset y Siba. Dijo, tú y Siba os repartiréis las tierras. Esta fue una solución salomónica, aunque Mefiboset no la consideró justa. ¿Cómo reaccionó Mefiboset a la decisión de David de dividir las propiedades?
Mefiboset demostró su desinterés por las posesiones materiales y su amor por David. Le dijo al rey, que él, Siba, lo tome todo. Ya que mi señor el rey ha vuelto a salvo a su casa. Esto resalta su verdadera lealtad a David por encima de sus propios intereses. ¿Qué nos enseña la interacción entre David, Mefiboset y Siba sobre el juicio humano? Esta interacción nos enseña sobre la facilidad con la que se pueden hacer juicios erróneos bajo presión y la importancia de la paciencia y la investigación antes de tomar decisiones. También muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo las intenciones ocultas de los hombres pueden ser reveladas. ¿Cuál fue el destino final de Mefiboset según las Escrituras? Las Escrituras no detallan el destino final de Mefiboset más allá de estos eventos. Se presume que continuó comiendo a la mesa del rey David, viviendo en honor y seguridad, cumpliendo así el pacto entre David y Jonatán. ¿Tuvo hijos Mefiboset? ¿Cómo se llamaba su hijo? Sí, Mefiboset tuvo un hijo llamado Mica. A través de Mica, la línea de Jonatán continuó, cumpliendo en parte la promesa de que la descendencia de Jonatán no sería exterminada. ¿Qué importancia tiene la descendencia de Mefiboset en las genealogías bíblicas? La descendencia de Mefiboset, aunque no tan prominente como la de David, es importante porque demuestra que la línea de Jonatán no se extinguió, a pesar de la caída de la casa de Saúl. Es un testimonio de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de los pactos. ¿Qué similitudes hay entre la historia de Mefiboset y la parábola del hijo pródigo? Aunque no son idénticas, ambas historias comparten temas de restauración, gracia inmerecida y el regreso a un hogar y estatus que se creían perdidos. El padre del hijo pródigo, al igual que David, extendió una bienvenida y un favor inesperados. ¿Qué representa Lodebar en la historia de Mefiboset? Lodebar representa el lugar de olvido, aislamiento y desolación. Simboliza la condición de Mefiboset antes de ser encontrado por David, marginado, sin esperanza y lejos del favor. Su rescate de Lodebar subraya la magnitud de la gracia que se le mostró. ¿Qué podemos aprender del carácter de David a través de su trato con Mefiboset? Podemos aprender sobre la fidelidad de David a sus promesas, su compasión, su justicia, aunque a veces imperfecta, y su temor a Dios. Su trato con Mefiboset revela un corazón que busca honrar a Dios y a sus amigos, incluso cuando no es conveniente o esperado. ¿Qué papel juega la lealtad en la narrativa de Mefiboset? La lealtad es un tema central. La lealtad de David a su pacto con Jonatán impulsa la historia. La lealtad de Mefiboset a David, incluso después de la acusación falsa, es un punto clave. La traición de Siba, por otro lado, contrasta con esta lealtad. ¿Cómo se relaciona la historia de Mefiboset con el tema del Mesías? Algunos teólogos ven la historia de Mefiboset como un tipo o una sombra de la obra del Mesías. Así como David, un rey, rescató y restauró a Mefiboset, el lisiado y aparentemente indigno, Cristo, el Rey, rescata y restaura a la humanidad pecadora, otorgándole un lugar a su mesa. ¿Qué nos enseña la historia de Mefiboset sobre la paciencia y la esperanza? La historia de Mefiboset nos enseña que la esperanza puede surgir incluso en las circunstancias más desoladoras, Lodebar. Nos muestra que, aunque la justicia o la bondad pueden tardar en llegar, Dios puede usarlas para restaurar y honrar a aquellos que son marginados. ¿Cómo la condición física de Mefiboset realza el mensaje de la gracia? La condición física de Mefiboset, su lisiadura, hace que el mensaje de la gracia sea aún más impactante. Él no podía hacer nada para merecer la bondad de David, de hecho, su discapacidad lo hacía aún más vulnerable y, en esa cultura, indigno. Su restauración fue puramente por la bondad inmerecida del rey. ¿Qué se sabe sobre la vida familiar de Mefiboset más allá de su hijo Mica? Las Escrituras no proporcionan muchos detalles sobre la vida familiar de Mefiboset más allá de la mención de su hijo Mica. La atención se centra principalmente en su relación con David y su lugar en la casa real. ¿Por qué es importante recordar la historia de Mefiboset en el canon bíblico? Es importante recordar la historia de Mefiboset porque ilustra principios bíblicos clave como la fidelidad a los pactos, la gracia inmerecida, la restauración y la compasión. Sirve como un recordatorio de la naturaleza de Dios y su capacidad para elevar a los humildes. ¿Cuál es el significado de la frase comer continuamente a la mesa del rey en un contexto más amplio? En un contexto más amplio, comer continuamente a la mesa del rey simboliza la comunión constante, la seguridad, la provisión y el honor. Representa ser parte de la familia del rey,
tener acceso a sus recursos y su protección y disfrutar de su favor constante. ¿Qué nos dice la historia sobre la naturaleza de los pactos en el Antiguo Testamento? La historia de Mefiboset enfatiza la seriedad y la importancia de los pactos en el Antiguo Testamento. David honró su pacto con Jonatán a pesar de las circunstancias cambiantes y las ventajas políticas de no hacerlo, demostrando la santidad de los juramentos hechos ante Dios. ¿Cómo fue tratado Mefiboset por la gente común en su día a día? Las escrituras no detallan cómo fue tratado Mefiboset por la gente común, pero su vida en Lodebar sugiere un grado de aislamiento y quizás marginación. Sin embargo, una vez bajo el favor de David, es probable que haya sido tratado con respeto debido a su conexión con el rey. ¿Qué podemos aprender sobre el perdón en la historia de Mefiboset? La historia de Mefiboset, aunque no se centra directamente en el perdón, muestra un acto de bondad inmerecida por parte de David hacia el descendiente de un enemigo. Esto puede ser visto como una forma de perdón extendido, donde el pasado no es impedimento para la gracia presente. ¿Cómo se relaciona la historia de Mefiboset con la idea de la redención? La historia de Mefiboset es una poderosa narrativa de redención. Él fue rescatado de una vida de olvido y desesperanza, comprado por la promesa de David, y restaurado a un lugar de honor y provisión, lo que refleja el concepto de ser redimido por Dios. ¿Qué desafío nos presenta la historia de Mefiboset sobre cómo vemos a las personas con discapacidades? La historia desafía las percepciones culturales de la antigüedad sobre las personas con discapacidades. Mefiboset, a pesar de su lisiadura, fue honrado y restaurado, lo que nos recuerda que el valor de una persona no reside en su capacidad física, sino en su identidad y en la gracia de Dios. ¿Qué nos enseña la historia sobre el abuso de confianza, Siba? La historia de Siba y su calumnia contra Mefiboset nos enseña sobre el peligro del abuso de confianza y la manipulación. Siba explotó la vulnerabilidad de David y la reputación de Mefiboset para su propio beneficio, destacando la importancia de la integridad y la honestidad. ¿Cómo la historia de Mefiboset subraya la soberanía de Dios? Aunque no se menciona explícitamente la intervención divina en cada paso, la historia de Mefiboset puede verse como una demostración de la soberanía de Dios en la vida de las personas. La promesa hecha por Jonatán, el recuerdo de David, y la restauración de Mefiboset pueden ser vistos como parte del plan de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Qué diferencia fundamental existía entre Mefiboset y David en términos de linaje real? La diferencia fundamental es que Mefiboset representaba la línea de Saúl, la dinastía que había sido rechazada por Dios debido a la desobediencia de Saúl. David, por otro lado, representaba la nueva dinastía elegida por Dios, sobre la cual se construiría una promesa eterna. ¿Cómo la historia de Mefiboset complementa el retrato de David como rey? La historia de Mefiboset complementa el retrato de David como un rey no solo guerrero y valiente, sino también justo, compasivo y fiel a sus pactos. Muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, capaz de extender la gracia incluso a aquellos que, por tradición, podrían haber sido considerados sus enemigos.